Bueno, mis queridos hermanos, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a ustedes. Saludo especialmente a nuestra hermana Irma, pero también a todos aquellos que puedan participar de esta clase. Hoy apenas es la segunda sesión, pero con el favor de Dios habremos de ponernos al corriente para revisar todo el temario que corresponde. Quisiera nada más estar seguro, hermana Irma o hermano Abraham, de que se escucha bien la transmisión y que estamos viendo la pantalla, solo para confirmar. Sí, sí, pasó Ramón, se escucha perfecto y la pantalla también ya está Excelente. proyectada. Gracias, Sí, Abraham. Un abrazo. Muy sí, un bien. abrazo. Pasa a Gracias, usted. hermano Irma. Pasa usted. Muy bien. Bueno, pues qué lujo tenerla de alumna, hermana. Muchísimas gracias, mi hermano. También Dios para mí la, es una bendición. Dios la bendiga. Bueno, Bien, pues hermano. sin más preámbulos, vamos a tomar la clase donde la dejamos la última sesión que tuvimos. Estamos apenas arrancando propiamente con la declaración de fe número 1, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, este maravilloso libro compuesto por el Antiguo y Nuevo Testamento, que representan la revelación especial de Dios y que son la base para nuestra creencia, es decir, para nuestra fe y también para todo lo que hacemos como hijos de Dios, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo y también como ciudadanos ya del reino de Dios. Entonces, hoy vamos a concluir esta clase y vamos a pasar a la siguiente declaración de fe que tiene que ver con la deidad, ¿no? Pero quisiera terminar la clase con tres o cuatro láminas más y una conclusión. Y vamos a revisar brevemente el tema de cómo nos llegó la Biblia a nosotros, porque también ahí se puede ver, sin lugar a dudas, la mano de Dios, ¿verdad? Y bueno, esta lámina dice que en nuestros días es fácil tener la muy cuidada colección de 66 libros de la Biblia en un solo volumen, como todos la conocemos, y en nuestro propio idioma. Sin embargo, la escritura, la distribución, el reconocimiento, colección y preservación de la escritura es un proceso de aproximadamente 3.500 años. Estamos hablando de 3 milenios y medio. Y decía yo al principio que este fenómeno también es una, diríamos, razón por la cual nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay otro libro como él, como este, ¿no? Entonces, estamos hablando de un periodo de 3.500 años entre el primero de los libros del Antiguo Testamento y el último del Nuevo, ¿no? Es decir, los primeros escritos de Moisés y el libro del Apocalipsis, que según la cronología bíblica es el último libro escrito aproximadamente en el año 90 de nuestra era. Entonces pasaron 3.500 años y hay que ver cómo se ha conservado y también hay que ver la unidad perfecta que se observa en el texto sagrado, porque a pesar de tanta distancia en el tiempo, mantiene una unidad sorprendente. Es decir, no hay una sola contradicción, no importa los 3.500 años entre el primero y el último libro. Ahora, este proceso de cómo se llegó a integrar la Biblia es conocido como la canonización, es decir, la identificación de ciertos escritos dados por Dios para formar el canon sagrado como lo tenemos ahora. Toda esta recopilación, toda esta unión de los 66 libros tiene este nombre, ¿no? La canonización. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que solo 66 libros fueron reconocidos como auténticamente inspirados por Dios. Y lo comento porque obviamente la selección de estos 66 libros fue todo un acontecimiento porque había
cientos de libros, cientos de epístolas, incluso muchos evangelios más, que realmente no fueron aceptados por los que hicieron este trabajo de recopilación como inspirados por Dios. Por eso no tenemos el Evangelio de María, no tenemos el Evangelio de Felipe, no tenemos el Evangelio de Judas como se ha descubierto en los últimos tiempos, y algunas otras epístolas tampoco las tenemos, ya sea porque están perdidas, como la que escribió Pablo a la Odisea, o porque simplemente no fueron los autores sagrados escogidos por Dios los que escribieron estos documentos, entonces quedaron afuera. Entonces, lógicamente para este tema, pues habría que leer por lo menos un texto completo sobre la historia del canon sagrado. Hay muchos libros, ¿verdad?, que se pueden leer para profundizar sobre este tema. Eh, yo recuerdo en mi época de estudiante uno que me ayudó mucho, escrito por Gonzalo Báez Camargo, que tiene como título Breve Historia del Canon Bíblico. Y es muy breve, pero muy interesante. Y bueno, es un texto que hace algunos años se leía en todos los seminarios, ¿no? Sobre cómo nos llegó la Biblia también, cómo se formó el canon. Por ahí va a ir, yo creo que en la bibliografía que voy a recomendar al final, pero hoy en día hay cualquier cantidad de buenos libros sobre este tema. Ahora, eh, en el Antiguo Testamento, hermana Irma y hermanos en general, pues no tenemos problema respecto a su integración, porque el pueblo de Israel fue depositario de estos 39 libros. En ese sentido, ellos fueron los que recibieron la revelación de manera directa y han sido celosos, muy celosos de guardar esta palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, sobre el Antiguo Testamento, bueno, fue escrito entre los años 1500 y 400 antes de Cristo, ¿verdad? Por al menos 30 diferentes individuos. Aunque el canon del Antiguo Testamento no se cerró hasta el 250 después de Cristo, pero ya en el tercer siglo antes de Cristo había consenso entre los judíos de que los escritos que nosotros llamamos Antiguo Testamento eran la autoridad dada por Dios. Estas escrituras están divididas, como lo vimos ya, en tres secciones. La Torá, que tiene que ver con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, mejor conocidos como el Pentateuco, ¿verdad? Los profetas y también los escritos, ¿no? Una división reconocida por Jesús, según Lucas 24:44. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 al 100 después de Cristo. Se piensa que la primera epístola a los tesalonicenses fue la primera, diríamos, carta seleccionada o el primer texto seleccionado para ser parte del canon sagrado. Y el último, obviamente, fue el Apocalipsis. Se reconocen por lo menos 7 diferentes personas los que escribieron el Nuevo Testamento. Casi inmediatamente, la primera iglesia reconoció la naturaleza única de las escrituras y para mediados del segundo siglo, ya diríamos, eh, porciones mayores del Nuevo Testamento estaban en circulación, siendo leídas a través de todo el Imperio Romano. Eventualmente, en respuestas a las enseñanzas heréticas, al rechazar, al rechazo de ciertos escritos del Nuevo Testamento por un número de herejes prominentes, los líderes de la iglesia empezaron a identificar oficialmente el canon de acuerdo a un riguroso criterio, una lista de escritos ampliamente reconocidos como originalmente dados por Dios y autorizados por la fe y práctica cristiana, fueron gradualmente recopilados y aprobados.
Para el final del cuarto siglo después de Cristo, los líderes de la iglesia afirmaron como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Nuestra iglesia afirma la histórica posición protestante en rechazar los escritos apócrifos del canon. Ahora, un breve comentario para hacer un poquito más claro en esta materia de cómo se formó el canon bíblico. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento no tenemos tanto problema porque Israel fue el depositario, ¿no? Porque realmente así fue. Y ellos fueron muy celosos, como ya lo he dicho, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento las cosas fueron diferentes, porque simplemente los escritos ya fueron dirigidos a todos los creyentes, esparcidos en el mundo conocido de aquel tiempo. Y entonces había muchísimas cartas, muchas epístolas circulando por muchas partes, ¿verdad? Por esa razón tomó más tiempo la integración del Nuevo Testamento que la del Antiguo. Y este fue un trabajo que reconocemos por parte de los llamados padres de la Iglesia. Cuando hablamos de padres de la Iglesia o de la época patrística, estamos hablando de los discípulos de Cristo, es decir, los discípulos de los apóstoles. Siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, son estos discípulos de los apóstoles los que hicieron el gran trabajo de recopilar los escritos del Nuevo Testamento. Fue muy prolongado. Obviamente no había medios de comunicación como los tenemos hoy y entonces se hicieron recorridos a las comunidades cristianas de aquella época, llevando los escritos para ver si los creyentes de esa época reconocían esos escritos como sagrados, como inspirados divinamente. Y entonces así fue. Los escritos que la iglesia primitiva reconoció como auténticos de Pedro, de Pablo, de Lucas y los demás fueron puestos aparte para formar el canon del Nuevo Testamento, en tanto que los otros muchos escritos que habría no fueron reconocidos por los primeros cristianos. Y por esa razón no los tenemos en el Nuevo Testamento. Hay cualquier cantidad de cartas que no quedaron como parte del Nuevo Testamento porque no representó para los creyentes de los primeros siglos, ¿verdad? Que fuesen inspirados divinamente, ¿no? Entonces, es muy bueno también, muy recomendable cualquier literatura que tiene que ver con la época patrística de la iglesia. Y cuando hablamos de los padres de la iglesia o de la patrística, obviamente no estamos hablando de los padres católicos o de los clérigos católicos. No, no, no. La iglesia católica ni en el siglo primero, ni en el segundo, ni en el tercero, fue hasta el cuarto cuando se constituyó como tal, ¿no? Con la conversión de Constantino hacia el año 321 y 325 después de Cristo. La época patrística es, como dije al principio, esa época en donde la iglesia queda a cargo de los discípulos de los apóstoles y luego de la siguiente generación hasta que ya, eh, repito, se formó el canon sagrado en el siglo IV. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a la conclusión. Cuando nos acercamos a la Biblia, reconocemos que examinamos la palabra escrita de Dios. Toda la escritura provino de Él cuando Él movió a hombres santos para registrar, profetizar, recordar y proclamar su palabra inspirada. Mientras que el trabajo, de acuerdo con autores humanos y sus limitaciones de tiempos y culturas, está claro que la palabra de Dios excede estas limitaciones y por lo tanto
podemos confiar que las escrituras originalmente escritas son, en efecto, la palabra inspirada e infalible de Dios. La Biblia es completamente única en ese aspecto y, por lo tanto, nuestra regla de autoridad, de fe y de práctica de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión. Y me faltó comentar, porque no lo vi en las láminas, pero ahora lo comento, solo como un apunte para aportar un poquito más a esta clase, que a la Biblia, compuesta por los 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, se le reconoce como la revelación especial de Dios. Este dato es muy importante, que todo estudiante de la Biblia lo conozca y lo domine. En realidad, es el esfuerzo de Dios para que nosotros podamos conocerlo. Y también reconocemos que hay dos revelaciones, es decir, dos medios por los cuales Dios se ha dado a conocer a los seres humanos. El primero de estos medios es la creación. La creación de Dios, así como la conocemos, ¿no? En nuestro planeta, en todo lo que podemos ver del universo, en todo lo que existe, en la creación de las galaxias y todo lo que ya sabemos por la ciencia. Bueno, pues esta creación que no se hizo sola, sino que es creación de Dios, es también una revelación de Dios. Es decir, Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas. Y hay cualquier cantidad de pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su divinidad y su eterno poder se echan de ver desde el principio por las cosas que son creadas. Pues imagínense, hermanos, si la creación es grande, 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 maravillosa, cuanto más Dios, que es el creador. Entonces, hay textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los Salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque la revelación general, esta creación, nos habla del Creador. Aunque no tuviéramos la Biblia, como algunos pueblos no la han tenido, eso no los deja huérfanos, sino la misma creación habla del Creador. Lamentablemente, algunos pueblos en su ignorancia optaron por la idolatría, ¿verdad? Haciéndose dioses de los astros como el sol, la luna, etcétera. Pero la verdad es que, pensando bien, la revelación es, en términos generales, toda esta creación de Dios. Ahora, como no fue suficiente, diría yo en mis propias palabras, para que conociéramos a Dios de una manera más íntima, más cercana, más profunda, entonces Dios tuvo a bien hacer esta revelación especial. Y la revelación especial tiene que ver con la Biblia, los 66 libros. ¿Por qué le llamamos revelación especial? Bueno, pues porque ahí ya de manera escrita y con todos los detalles, con todos los pormenores acerca de la voluntad de Dios, podemos conocerle al Creador. Ya no solo tener una idea del Creador por medio de la creación, sino ahora saber lo que Él espera de nosotros, conocer de los grandes temas de la humanidad, como por ejemplo la creación, como por ejemplo del ser humano, del hombre, de la mujer, de la familia, del pecado, de las consecuencias del pecado, conocer de la muerte que tanto nos agobia, conocer también del perdón, de la gracia de Dios, de la salvación por Jesucristo cuando nos ha justificado con su sangre, y también conocer de la salvación y de la vida eterna. Es decir, los grandes temas de la humanidad están revelados en la Biblia. Ahí
tenemos exactamente lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Uno de los profetas menores tiene un texto muy bello que dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué sacrificio podría yo llevarle? Y luego él mismo se contesta, ¿acaso con miles de barriles de aceite o degollando miles de animales, de víctimas? Oh, no, dice el profeta, él ya ha declarado lo que espera de mí, solo que me humille para andar en el camino del Señor, solo que sea justo en mis relaciones humanas, es lo que Dios espera del ser humano. Entonces, es una maravilla realmente esta revelación especial de Dios conocida por la Biblia. Muy bien. Bueno, entonces con eso concluimos, hermana Irma y hermanos que están participando de esta clase. Y vamos entonces a adentrarnos en la declaración de fe número 2, que tiene que ver con la deidad, ¿no? Estamos hablando no de la divinidad, porque la divinidad incluye otros seres espirituales como ángeles, arcángeles, etcétera, sino estamos hablando de la deidad, de aquello que es Dios, ¿verdad? Y entonces decimos que la deidad soberana del universo es Dios Todopoderoso, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad. Él es eterno, infinito, santo, es espíritu existente por sí mismo, que creó, que sostiene, que gobierna, redime y juzga a su creación. Él es uno en naturaleza, esencia y ser, pero Dios se revela en las escrituras como Padre y como Hijo. Y aquí es donde hay mucha dificultad en la comprensión de esta revelación de dos en términos de la deidad, ¿no? Hay que ver detalladamente este punto en su momento, vamos a estar repasándolo. Por lo pronto, vamos a decir que Dios es un Dios revelado y que debe ser adorado, ¿verdad? La Biblia da testimonio de la existencia de Dios desde el primer verso en adelante, declarando Dios en el principio, ¿verdad? El Dios del universo se ha dado a conocer a través de la humanidad por medio de la creación, como decíamos, a través de su cuidado providencial de todas las cosas, a través de su palabra escrita, aquí está la segunda revelación, y también a través de la palabra viva de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo es la palabra viva de Dios, la palabra encarnada. El poder creador de Dios puede ser visto en los cielos, la tierra y en todas las obras maravillosas. Ahí están los textos. La gloria soberana de Dios puede ser vista por medio de la ley y la promesa de salvación a los profetas. Su multiforme sabiduría es vista en su palabra escrita, inspirada por el Espíritu. Su carácter justo, revelado en todo lo anterior, se ve más claramente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es su Hijo, ¿verdad? Es la palabra, el verbo que era Dios desde el principio y que se hizo carne. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la mejor revelación de Dios por quien tenemos el perdón de los... No quiero hablar mucho acerca de Jesucristo, aunque ya desde aquí se va mencionando, porque es el siguiente punto dentro de la deidad, ¿no? La declaración de fe número 2. Pero quiero simplemente decir por ahora que Jesucristo, por encima de la revelación general, que es la creación, y por encima de las escrituras, Jesucristo es la plena y máxima revelación de Dios. Él mismo así lo dijo a los discípulos cuando después de su resurrección
uno de los discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía dices, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo una cosa somos, ¿no? Entonces, Cristo es la revelación plena de Dios. Es una revelación encarnada en un ser humano, en la persona de Jesús. Y Él nos enseñó quién es Dios. Todo lo que nosotros sabemos de Dios es porque Jesús nos lo enseñó. Él es la palabra encarnada y es la plena y máxima revelación de Dios. En el Apocalipsis, a Cristo se le llama el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Él da testimonio de quién es Dios, de cómo es Dios, para que podamos realmente familiarizarnos con Dios. Entonces, no solo fue la creación y no solo son los 66 libros, sino también y principalmente la encarnación del Hijo de Dios para revelarnos al Padre, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? La deidad, así revelada como Padre e Hijo, es el único Dios verdadero, el único que es digno de ser adorado. La adoración expresa reverencia a través de la exaltación, alabanza y vidas rendidas a Él. Nuestro maestro nos instruyó acerca de la importancia y la forma de la verdadera adoración, diciendo que nosotros debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Por el contrario, aquellos que adoran a Dios solo con la boca, pero no con el corazón o de acuerdo con doctrinas y mandamientos de hombres, lo hacen en vano. Atributos de Dios, ¿no? Vamos a ver esta parte. Cuando hablamos de los atributos, estamos hablando de cuáles son las características de Dios, cuál es la naturaleza, diríamos, en la deidad, ¿no? Del Padre. Y entonces encontramos que Dios puede ser conocido por los atributos que son intrínsecos, es decir, están dentro de Él, son parte de Él, es como Él es. Y en ese sentido, afirmamos en primer lugar que Dios es todopoderoso y que es también soberano. El término todopoderoso u omnipotente significa tener poder absoluto sobre todas las cosas, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir, según Apocalipsis. Entonces, no hay nada, hermanos y hermanas, que sea imposible para Dios, ¿verdad? Como dijo Cristo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Imagínense, ¿no? Si Dios hizo la creación, el cosmos entero, ¿no? Con todas sus galaxias habidas y por haber, pues eso significa que no hay nada imposible para Dios. Por eso es el todopoderoso, el omnipotente, es decir, el que todo lo puede. Y luego viene también la soberanía de Dios, significa que su autoridad está por encima de todo lo demás. Nadie es superior o igual a Él. El Señor es Dios y fuera de Él no hay otro. Él es el Rey Supremo, según Deuteronomio. Entonces, vaya usted, diríamos, tomando nota de los atributos de Dios, ¿verdad? Por un lado, es todopoderoso y también soberano. Pero no solo eso, también es eterno, ¿verdad? Dios no tiene principio ni fin y Dios no puede morir porque es eterno, ¿verdad? Y aquí viene esta inevitable pregunta, ¿no? Bueno, Cristo murió, ¿verdad? Y si Cristo es Dios, entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo pronto, como atributo de Dios,
decimos que Él es eterno. Es Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahí está Primera de Timoteo y los demás textos del Antiguo Testamento. También Dios es omnipresente, porque Dios es espíritu invisible, hermanos. Y el espíritu no está limitado a la materia. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero estamos limitados por el cuerpo. El cuerpo es la materia y la materia nos impide, por ejemplo, que estemos en dos lugares al mismo tiempo. O estamos en uno o estamos en otro. ¿Por qué? Porque estamos limitados por la materia. Dios es espíritu y Dios no está limitado absolutamente por nada ni por nadie. Por eso se dice que Dios es omnipresente, ¿verdad? Su presencia puede ser experimentada en cualquier lugar y en todas partes al mismo tiempo. Ante los ojos humanos, Él es invisible, porque a Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu, ¿verdad? Y el espíritu no se ve. También Dios es santo, hermanos. Y esta es otra característica, es decir, esta santidad se refiere a que Dios no puede pecar de ninguna manera, porque va contra su naturaleza, contra sus atributos. Eh, Dios no peca, Dios no es hombre para que mienta, dice la escritura, ¿verdad? Esto se expresa en toda la escritura de muchas maneras, sobre todo en el estribillo repetido santo, 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 ¿verdad? Que es descriptivo de Dios solamente. Valga la pena decir que cuando hay este tipo de repeticiones en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, es como un llamado de atención para el lector a fin de que comprenda lo que viene después, ¿verdad? Y hay varias partes donde se da esta repetición, ¿no? Isaías, por ejemplo, también lo repite, ¿no? Santo, santo, santo quiere decir que Dios es absolutamente santo. Por eso la repetición. Es también un poco parecido en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice, por ejemplo, de cierto os digo. Es una especie de llamar la atención para que podamos comprender lo que viene enseguida, ¿no? Cuando veamos esto en la Biblia, quiere decir que es muy importante. Pero también, hermanos y hermanas, Dios es autoexistente en contraste al estado dependiente de los humanos y de todas las cosas creadas. Dios es independiente de todo lo demás. Él no necesita nada. Él siempre se mantendrá como el ser inalterado y absoluto. Esto está implícito en la revelación de su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas. El yo soy me ha enviado a vosotros, ¿no? Entonces, Dios existe por sí mismo y no necesita ningún tipo de ayuda, ¿verdad? No es, por ejemplo, como nosotros que cuando nacemos necesitamos de muchos cuidados, porque si no nos cuidan, pues nos morimos. O como sucede también con los demás miembros del reino animal, ¿no? Es decir, el reino de los animales. La mamá del cachorro tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, alimentarlo. De lo contrario, se muere. Los seres humanos también. Se me ocurre esta ilustración para afirmar este atributo de Dios en el sentido de que Él es autoexistente. Es decir, Él vive por sí mismo. También Dios es amor, ¿no? Esta es la definición que encontramos en el Nuevo Testamento. Dios es su amor, Dios es amor, ¿verdad? Y este amor se manifiesta de manera dramática al ofrecer a su único hijo como sacrificio por el pecado. Este acto de Dios es el acto más sublime que el ser humano puede experimentar respecto del amor, porque Dios no escatimó a su hijo con tal de salvarnos. Vean ustedes este amor de Dios. Por eso decimos que es un atributo
¿verdad? El texto de oro de San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En esto se mostró el amor de Dios en que siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios es amor. Si tuviéramos que definir en una sola palabra a Dios, pues una buena palabra sería esta, ¿no? Junto con las demás, ¿no? Que podrían ser también, como ya lo hemos dicho, Dios es omnipotente, omnisciente, santo, y también amor, ¿verdad? Sería sin duda alguna esta gran verdad, ¿no? Ahora bien, un Dios revelado como Padre y como Hijo, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan algunos problemas para entender esta doctrina de la deidad, porque les recuerdo también que nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad. Y no creemos en la doctrina de la Trinidad por varias razones. La primera de ellas es que el término Trinidad no se encuentra en la Biblia. No hay en ninguno de los 66 libros de la Biblia uno que mencione la palabra Trinidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es algo muy importante porque significa que la Trinidad no es un concepto teológico, es decir, no es un concepto que surja de la Biblia, es un concepto filosófico. Y eso ya es una gran diferencia porque la teología, la Biblia es de Dios, pero la filosofía es de los hombres. Entonces, o mejor dicho, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y nosotros hacemos teología, pero hacemos teología a partir del texto revelado, del texto sagrado. En tanto que cuando se habla de la Trinidad, se habla desde el punto de vista filosófico, ¿no? Es decir, para explicar esta idea de que Dios está formado por tres personas en uno solo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues se construye desde la filosofía, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que se dijeron para ilustrar el término Trinidad, se puso como ejemplo un huevo, ¿no? El producto de la gallina, por ejemplo, ¿no? Y los filósofos dijeron, bueno, pues es como un huevo tiene yema, tiene clara y tiene cascarón, pero es un solo huevo con tres componentes. Pues parece muy simplona la comparación, ¿verdad? Nosotros tenemos otra forma de creer, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto quise hacer ese comentario que seguramente más adelante habremos de confirmarlo, ¿no? Entonces, un Dios revelado como Padre y como Hijo. De principio a fin, la Biblia conoce un solo Dios. El Shema hebreo lo dice mejor, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Ahí están los textos. Mientras que el cristianismo es una fe monoteísta y nuestro Dios es numéricamente uno, la mejor evidencia bíblica nos dirige a que Él es uniplural en su persona divina. Uniplural sugiere que Dios es uno en esencia, pero más que uno en expresión. Su unipluralidad se reveló plenamente en la personalidad divina humana de Jesucristo, pero se dio a entender en todo el Antiguo Testamento de varias maneras. Por ejemplo, el uso ocasional de Dios de pronombres en plural para referirse a Dios mismo, lo hace Isaías, ¿no? Eh, También están las referencias a un hijo divino, ahí están los textos. La personificación de la palabra de Dios, ahí están los salmos.
Las palabras hebreas Elohim, traducida como Dios o dioses, y Adonai, traducida como Señor o señores, hacen referencia a la pluralidad de la naturaleza de Dios, así como la pluralidad en su poder y majestad. Ustedes saben, hermanos, que en el Génesis, cuando está dándose la creación, hay un momento cuando van a formar al ser humano en donde el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se usa el plural, hagamos. ¿Por qué? Pues porque están el Padre y el Hijo trabajando, pero en unidad, ¿no? Como la deidad. Pero desde el principio se reconocen que en algún momento dado esta deidad de un solo Dios iba a tener, diríamos, una doble manifestación con el Padre y luego con el Hijo. La palabra hebrea ejad, traducida como uno en el Shema de Deuteronomio, puede referirse a un todo compuesto integrado, permitiendo así la naturaleza uniplural de Dios. Muy bien, Dios el Padre. Bueno, Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, a quien nadie ha visto ni puede ver, reina en los cielos y trasciende nuestro conocimiento por completo. Entonces ya dejamos de hablar a partir de esta lámina de la deidad en donde estábamos hablando del Padre y del Hijo. Ahora solo vamos a hablar del Padre y después vamos a hablar del Hijo con el favor de Dios. Él se revela como nuestro Padre amoroso celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Al final, Dios el Padre restaurará la armonía perfecta en toda la creación a través de Cristo y reinará eternamente sobre los redimidos. Aunque Dios era considerado como Padre por Israel, las referencias del Antiguo Testamento no distinguen explícitamente a Dios como Padre e Hijo. Es mayormente en el Nuevo Testamento donde hemos llegado a conocer a Dios como nuestro Padre personal y al Hijo como parte de la deidad. Es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que es revelado a todo el mundo como un Padre amoroso en el cielo. De las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, aprendemos que Dios el Padre es la fuente de todas las cosas. Nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. No, eso dice Pablo. Este Dios, que es un ser espiritual eterno, invisible, omnipresente, reina en los cielos y supera con mucho nuestra capacidad de conocerlo y comprenderlo plenamente. Jesús reveló al amoroso Padre Celestial de muchas maneras. Él enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos acercarnos al Padre Todopoderoso en términos familiares, sin faltar al respeto. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, Abba Padre, Marcos 14:35. Abba es un término arameo de cariño, equivale a nuestra palabra en español papi. Tenemos la libertad de pedir a nuestro Padre Celestial con este término familiar, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, ¿no? Toda esta obra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a acercarnos a Dios en términos familiares, ¿no? Específicamente como Padre. Y yo creo que es el mejor nombre con el que podemos referirnos a Dios, porque si usted se fija detenidamente, aunque hay muchas imágenes que nos hablan de Dios en toda la Biblia, ¿no? El Shaddai, que ya dijimos, el Todopoderoso, o el Creador de todas las cosas, o también
como el juez justo, ¿verdad? O como el anciano de grande edad. Es decir, hay muchas imágenes de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la imagen que prevalece es la imagen del Padre, por encima de todas las demás, y es la imagen que nos trae Jesucristo acerca de Dios. Nada más en el Nuevo Testamento, para que usted tome nota, hay más de 150 referencias a Dios como Padre. No es poca cosa, hermanos. Cuando vemos esta cantidad de veces, más de 150, en donde Cristo, Pablo, Pedro, Juan hablan de Dios como Padre, pues es la imagen que prevalece y es la imagen que nosotros debemos adoptar y también transmitir a nuestras comunidades. Hay una parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Realmente esa parábola podría llamarse la parábola del padre amante, porque el principal protagonista es el padre. El padre representa a Dios y Dios es un padre que ama, que perdona, que está cercano, que llora con nosotros, que se duele cuando nosotros andamos descarriados, ¿verdad? Por eso cuando el hijo pródigo regresa, ya el padre lo estaba esperando como todos los días para ver si venía por el camino. Y cuando llega lo abraza, ¿no? No le interesan, este, diríamos, las cosas periféricas eh, o este acto, diríamos, de vergüenza del hijo pródigo porque realmente tenía vergüenza de ver la cara del padre. Cuando él está haciendo su confesión, el padre lo abraza. Es como decirle, qué bueno que regresaste. Esta es tu casa, ¿verdad? Bienvenido. Y saquen el becerro grueso y traigan el anillo y traigan las sandalias, porque mi hijo, ¿verdad? Que se había perdido, ha regresado, ¿no? Entonces, qué imagen tan bella. Esta imagen que Cristo y la Biblia nos traen de Dios como Padre, la mejor de todas, desde mi humilde punto de vista. Además, Jesús reveló la intención de Dios acerca de la armonía en toda su creación a través del Hijo. Dios tuvo a bien proveerse a sí mismo para la reconciliación del mundo caído a través de Cristo, ¿verdad? Por último, el Padre ha entregado todo juicio al Hijo. Cuando Jesús haya juzgado al mundo y depuesto todo lo que se opone a Dios, Él habrá restaurado completamente la justicia y la paz. Entonces el Padre reinará con los justos por toda la eternidad. Muy bien, entonces, mis hermanos, mi hermana Irma, estamos avanzando ya más de la mitad en esta segunda declaración que tiene que ver con la deidad. Ya abordamos, diríamos, todo lo que es la deidad formada por el Padre y el Hijo, y ahora también hablamos por separado de Dios como Padre, y ahora vamos a ver a Jesús el Hijo, ¿verdad? Y esto también es muy interesante. Y aquí, hermanos, tenemos esta primera lámina. Jesucristo es el unigénito, note esta palabra, unigénito, uni de único, ¿verdad? De uno, y genético es el otro término de esta palabra compuesta, único en su género, ¿verdad? Porque es engendrado, no creado. Hay que tener en cuenta esto, hermanos, ¿no? Porque hay denominaciones todavía, ¿no? Que piensan que Jesús fue creado. Y si fue creado, entonces no es hijo, es criatura, como cualquier otra creación de Dios, ¿verdad? Como nosotros sería, ¿no? Pero no es creado, es engendrado, ¿verdad? Y así como un ser humano engendra a otro ser humano, bueno, lo que Dios engendra es Dios, porque está engendrado por Dios.
¿no? Por eso se dice que Cristo comparte la naturaleza, los nombres y atributos de Dios. Como hijo, no como padre, Jesús está subordinado a su padre en rango, ¿no? O sea, ojo con esto, hermanos, también, porque es muy importante. Voluntariamente, no obligado por nadie, Cristo quiso subordinarse al Padre, ¿no? Eh, Podemos citar, por ejemplo, lo que dice Cristo cuando va a morir antes, ahí con los discípulos, dice, ninguno toma mi vida. Es decir, no vengo aquí por la fuerza, sino que yo la pongo de mí mismo, ¿verdad? Y también el famoso texto de Filipenses 2, que seguramente lo vamos a ver más adelante, donde Cristo no quiso ser igual a Dios, sino que se rebajó, se rebajó, ¿verdad? Renunció. ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, como hijo, no como padre, Jesús está subordinado a su padre en rango. Yo diría, y es muy obediente, obediente hasta la muerte, ¿verdad? Desde la eternidad, el Hijo estaba con el Padre, compartiendo la gloria del Padre, como el Verbo preencarnado, y con él creó y sostiene todas las cosas. Jesús el Cristo, el Mesías, nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, uniendo así dos naturalezas, humana y divina. Jesús vivió sin pecado, murió como un sacrificio expiatorio por el pecado, fue sepultado por 3 días y 3 noches, resucitó corporalmente y ascendió a su Padre para servir como mediador y sumo sacerdote. Él reina como Señor en el cielo y regresará a la tierra como juez y rey. Ahora le agrada al Padre que el Hijo sea preeminente en todas las cosas y que reciba nuestra adoración. Jesucristo es el fundamento y la cabeza de la verdadera iglesia cristiana y de todos los cristianos individualmente. Las profecías del Antiguo Testamento hablaron de su venida como Mesías, Salvador y Rey. Estas se cumplieron en su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión, y otras que van a ser consumadas o cumplidas en su regreso. Es el único y unigénito de Dios, ¿verdad? La introducción de Jesús como el Hijo Divino de Dios ocurrió antes de que naciera, cuando el ángel Gabriel le dijo a su madre: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Evangelio de Juan utiliza 5 veces el término griego monógenes, traducido como unigénito, exclusivamente para describir a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Lo que decíamos, único en su genética, monógenes, es decir, igual, de la misma genética, diríamos, de Dios, por decirlo en palabras, ¿verdad? El término unigénito se refiere a la relación del Hijo con el Padre y es significativo en 2 maneras. Número 1, se refiere a la relación exclusiva e íntima compartida por el Hijo Divino y su Padre. El texto de Juan 1:18 es: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso decía yo que Jesús es la máxima y plena revelación de Dios, ¿verdad? Es Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación, diríamos, de Dios. Como unigénito, Jesús se pone en contraste con otros que se convirtieron en hijos de Dios por la fe en su nombre, convirtiéndose así en hijos adoptivos de Dios. El Hijo Divino de Dios fue engendrado por Él, no creado. Todas las cosas creadas vinieron a la existencia por Dios a través de Jesucristo, ¿no? Aquí está también claro este concepto.
comparte los nombres y la naturaleza de Dios, ¿verdad? La naturaleza única e identidad de Jesucristo son mejor vistas en la Escritura por el hecho de que varios nombres divinos son utilizados en referencia tanto al Padre como al Hijo. Por ejemplo, el nombre hebreo de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová o Yahweh, Señor, es posteriormente empleado en el Nuevo Testamento para la persona de Dios, del Hijo de Dios. Mateo 3:3, Marcos 1:2, Lucas 3:4-6 se cita una profecía de Isaías: preparen en el desierto un camino para el Señor. Jehová es la traducción. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, ¿verdad? En Isaías el Señor es Dios, en los evangelios es Jesús. En Génesis 1:1, ¿verdad? Y en todos estos textos que vienen ahí, Jesús es el creador de todas las cosas. También en Hebreos 1:10, el Padre alaba al Hijo por la creación de los cielos y la tierra, refiriéndose al Hijo como Señor Jehová. En el tema de la creación, Cristo está asociado con el nombre del Señor, es decir, Jehová, de la manera más cercana posible. En Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Es decir, de Jesús, Pablo lo dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En fin, ahí están estas expresiones en donde el mismo nombre que se le otorga a Dios en el Antiguo Testamento, también se le otorga a Cristo en el Nuevo. Denme un segundo, hermanos. Así vemos en los escritores y creyentes del Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús con la misma reverencia y la preeminencia que le dieron a el Señor Jehová del Antiguo Testamento. Entre otros ejemplos, llamando a Cristo y a su Padre con los mismos nombres y títulos, tenemos los siguientes: Rey de Reyes y Señor de Señores en Timoteo, ¿verdad? La misma frase de Apocalipsis. En Hebreos, citando Salmos, muestra que Dios Padre puede dirigirse a su Hijo directamente como Dios. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. En Apocalipsis, Alfa, Omega, principio, fin, primero y último, reservados para Dios, ahora están en Cristo, ¿verdad? Tomás se dirigió a Jesús como Señor mío y Dios mío. El texto anterior nos introduce a la ilustración más gráfica del hecho de que los autores inspirados de la Biblia, los discípulos de Jesús, podrían hablar fácilmente de él en los términos más altos, incluso llamándolo Dios. Y ahí están otros 10 ejemplos, hermanos. Jesús no solo comparte los nombres de Dios, sino también su naturaleza. Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad? Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Es un texto, hermanos, que quisiera comentar porque me parece que es un texto clave para comprender también un poco esta diferencia que hay entre el Padre y el Hijo en lo que estamos hablando de la unipluridad, ¿no? Un solo Dios, pero manifestado en dos seres, ¿no? Por un lado, el Padre, Dios, y por otro lado, en Jesucristo, el Hijo. Y el texto de Filipenses es un texto clave desde mi punto de vista, que me gustaría que lo revisaran ustedes detenidamente. Yo lo tengo aquí en mi Biblia a la mano y lo voy a leer, y con este comentario voy a concluir la clase de esta mañana, perdón, de esta tarde, pero sí los invito para que puedan leer el texto que nos va a dar mucha luz. Es el texto de Filipenses 2, del versículo 6 al versículo 11. Como ya dije,
para mí es un texto clave para comprender, por un lado, la divinidad de Jesús y también su humanidad, ¿no? Dice que Cristo, no, el versículo 5, perdón, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ok? Aquí está la primera, eh, diríamos, afirmación. Cristo era igual que Dios, el cual siendo en forma, el término griego es morfe, de la misma forma de Dios, no quiso ser como Dios, quiso cambiar de forma. Es el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿verdad? Sin embargo, se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Aquí está la encarnación, hermanos. Esta doctrina de la que hemos hablado poco, ¿verdad? Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos como iglesia. Hablamos ahora mucho acerca de la divinidad de Jesús, pero no tanto acerca de esta doctrina de la encarnación. Y no es poca cosa, hermanos, porque ese fue el medio que Dios utilizó para salvarnos, ¿no? Ya dijimos que eh, el texto nos dice más bien que Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Cómo explicamos la encarnación? ¿Y cómo explicamos que el Padre y el Hijo son una misma cosa y que fueron un mismo ser, ¿no? Bueno, yo voy a explicarlo de la manera en que creo puede ser más entendible y al menos es lo mejor que yo he leído, ¿no? Y quisiera tomar como una analogía la creación del ser humano. Si usted lee el texto de Génesis en la creación del ser humano, dice que Dios formó del polvo al ser humano, al hombre, ¿verdad? Pero hay que reconocer que el término hombre al principio en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es un sustantivo que significa humanidad. Dios formó a la humanidad del polvo de la tierra, ¿no? Y bueno, ya estaba todo formado, y luego sopla en él el aliento, ¿verdad? El espíritu, y fue el hombre en ánima viviente. Bueno, pero después, conforme fue avanzando la creación, Dios dijo, no es bueno que la humanidad esté sola, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la verdad es que Dios en ese momento no hace ninguna ayuda, más bien le pide a Adán, que repito significa humanidad, que le ponga nombre a todos los animales de la creación. Y el nombre que les puso Adán a todos los animales de la creación es el nombre que tienen hasta hoy. Y no es hasta después de que Dios hace que se le ponga nombre a todos los animales, en donde Dios ahora hace que la humanidad caiga en un sueño profundo. Y entonces, ahora sí va a hacer la ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Bueno, de acuerdo con el texto, cuando la humanidad está dormida profundamente, Dios sacó de una de sus costillas, ¿qué cosa, hermanos? Pues como decimos en una primera respuesta, ¿verdad? Sacó a la mujer, sacó a la mujer. Yo digo, bueno, lo que sacó fue la parte femenina. Es decir, antes de esto, la parte masculina y la parte femenina estaban unidas en la humanidad. Pero llegado el momento que fue necesaria una ayuda idónea, entonces Dios toma de la costilla una parte y la saca, y de esa parte se forma la mujer, es decir, el sexo femenino. Y entonces es muy interesante, hermanos. No fue de la cabeza, no fue de los pies,
Lo hace después de ponerle nombre a todos los animales, porque el varón debe reconocer que la hembra es otro ser humano igual, de la misma imagen y semejanza de Dios, igual que con el varón, diríamos, ¿no? De hecho, cuando ya el varón ve a la mujer, dice, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Todo esto está en Génesis 1 y Génesis 2. Es más, no hay nombres propios, solamente está el sustantivo de Adán para referirse a la humanidad y están el término varón y varona. Ya el nombre propio de Adán y el nombre propio de Eva aparecen hasta Génesis 3. Ya cuando el pecado hizo de la suya, ya cuando el pecado manchó la creación y manchó a la humanidad. Entonces ya surge el germen del individualismo. Pero antes era, no, era varón y varona, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Entonces, lo que Dios hizo fue separar la parte femenina y la parte masculina, ¿verdad? Para formar esta primera pareja y luego la creación de la raza humana, ¿no? Bueno, algo así es la forma en que yo puedo explicar la encarnación. Es decir, en el principio estaba la deidad, ¿no? ¿De qué hablamos al principio? De la deidad. Y en la deidad están el Padre y el Hijo. Pero llegó el momento en que era necesario hacer algo más por la humanidad, porque ya Dios había tratado de muchas maneras de salvar al ser humano y la verdad es que no lo pudo lograr nadie. A todos los profetas prácticamente los mataron, a todos aquellos que hablaron en nombre del Señor. Entonces, hay un momento, dice el libro de los Hebreos y los Salmos también, ¿a quién enviaré? Y ahora, ¿quién irá? Y entonces uno de la deidad levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces viene, hermanos, este desprendimiento de la deidad. La deidad se desprende. Lo que queda arriba es el Padre. Y lo que se desprende abajo para encarnarse es el Hijo, ¿verdad? Es el Hijo. Por eso el texto de Filipenses dice, eh, sin embargo, el Hijo se anonadó, se humilló, ¿verdad? Asimismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Dios no quiso, Cristo no quiso ser igual a Dios, no se aferró ser igual a Dios, más bien se despojó, se vació de su deidad, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y hallado en condición como hombre, se humilló todavía más y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor de las muertes. Hermanos, hermanas, Cristo cuando se encarnó, ya diríamos el Jesús histórico, ¿verdad? Fue 100% humano. No fue mitad Dios y mitad hombre, no fue 95% hombre y 5% Dios, no, fue completamente humano. Se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo. Todavía se anonadó más, ¿verdad? Y muere, y muere. Jesús murió en la cruz. Dios no puede morir. Por eso decimos que Cristo dejó toda su deidad, se despojó de toda su deidad y se encarnó 100% humano. Y como ser humano nos enseñó a vivir en comunión con el Padre. La meta es que seamos seres humanos como Cristo lo fue, para que podamos tener esta bendición de ser agradables al Padre. Mucha gente dice, no, es que ya no hay milagros, es que ya no hay estos actos sobrenaturales de Dios, ya hace mucho que no sabemos
de un acontecimiento sobrenatural. Pues claro, claro, porque no renunciamos al pecado, no renunciamos al pecado. Todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer que se consagran 100% al servicio de Dios. Yo creo que pasarían muchas cosas maravillosas. Cristo lo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Y la verdad es que sanan enfermos, es más, resucitan muertos también. Pablo resucitó a Eutico, aquel joven que se cayó del tercer piso. O sea, realmente pasaron cosas grandes, como Cristo lo había dicho, pero eran personas consagradas a Dios. No con un pie adentro y otro pie afuera en la iglesia. No, pues así no se va a ninguna parte. Cuando somos de doblado ánimo, cuando no estamos comprometidos, ¿verdad? Termino con el texto, hermanos. Y luego dice, por lo cual, es decir, por este sacrificio, Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y fíjense, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Fíjense cómo, hermanos, al ver Dios lo que hizo su Hijo, entonces Dios interviene en la vida de su Hijo, lo resucita y le da un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En la tradición judía, hermanos, en el Shema judío, solamente se puede adorar a Dios y solamente hay un Dios. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. Y solamente se puede adorar a Dios. No hay politeísmo. No se adoran otros dioses porque no hay otros dioses en la tradición judía. Solo se adora a Dios, pero Cristo es Dios. Por eso, ante Cristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces es también Jesús adorado, ¿no? Bueno, pues con esta explicación vamos concluyendo, hermanos, hermanas. Déjenme ver si tenemos algo más aquí. Bueno, Jesús comparte las prerrogativas de Dios, que también es importante para reconocer su deidad. Entre las evidencias más convincentes que la Escritura ofrece de la divinidad de Cristo y la igualdad de esencia con el Padre está lo que solo Dios puede hacer. Jesús también lo hizo. Tenga en cuenta los siguientes ejemplos. Solo Dios es el creador, pero Jesucristo creó. Por medio de él, el Verbo encarnado, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo que es creado llegó a existir. Solo Dios salva y perdona pecados. Jesús hace lo mismo. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algunos maestros de la ley que pensaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús responde, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y ya le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Solo Dios es sin pecado, ¿verdad? Dijimos que era santo. Solo Dios es sin pecado. Bueno, Jesús nunca pecó, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Dice Hebreos también, Pedro dice que ni siquiera en su boca fue hallado engaño, ¿verdad? Solo Dios recibe adoración justamente. Bueno, Jesús también recibe adoración porque vinieron a ver al niño con María, su madre, y se postraron y le adoraron, ¿verdad? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu, ¿no? Ahí está también Jesús recibiendo adoración.
Solo Dios ve los secretos de los hombres. Así lo hizo también Jesús. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, ¿no? Ahí están las citas bíblicas. Dios controla los elementos de la naturaleza, también Jesús lo hizo. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús calmó la tempestad también. Dios tiene vida en sí mismo, también Jesús. Entonces le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también al Hijo le place dar vida a quienes Él quiere. Dios envía el Espíritu, también Jesús. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Dios es Rey y Juez, también Jesús, según Juan 5, 22 y 27. Los puntos precedentes nos llevan a la firme conclusión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, era en su preexistencia y en su esencia eterna Dios, no un segundo Dios. Él compartía la singularidad de la deidad del Padre y Jesús fue presentado como tal en el anuncio inminente de su nacimiento. Una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y lo pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? El significado absoluto de este pasaje resalta cuando lo leemos con el contexto de la profecía de Isaías, que se cumple, ¿verdad? Según Isaías 9, 6 y 7. Se refiere a un hijo prometido, el hijo que reinará y será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y que se extenderá su soberanía y su paz nunca tendrán fin. Muy bien. Bueno, pues concluimos aquí esta clase, hermana Irma y hermanos que están tomando esta materia. Con toda confianza, si hay alguna pregunta, ¿verdad? O hay que aclarar algún concepto, me lo pueden hacer saber. Por lo pronto, aquí concluimos, hermana Irma. Claro que sí, mi hermano, todo con mucha claridad. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Hermosa su clase. Gracias, hermana Irma, muy, muy amable. Muchas gracias. Sé que es un poquito pesado, pero ya van a tener tiempo para que lean con más calma el material que estoy compartiendo. Ahorita, por lo pronto, yo sugiero que tomen nota de aquello que les llame la atención, que hagan sus propios apuntes, porque ahí es donde uno también aprende mucho. Muy Sí, bien, mi hermano. vamos a orar, hermana, para concluir entonces. Sí, pasa usted. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. Te damos por la bendición de esta clase. Permite, Padre, que nuestro corazón sea sensible a fin de que aquello que vamos comprendiendo no solo podamos vivirlo, sino también compartirlo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Saludos para todos, hermanos. Igualmente, pasa usted, mi hermano. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.